La presidenta de la República y el premier tienen pues la obligación de presentar a un nuevo ministro que reúna las características y el expertise necesario para revertir esta crisis de inseguridad. Ahora, tiene que ser un ministro que tenga el perfil, que conozca el tema de la inseguridad. No se trata de poner a cualquiera, pero al definirse a la persona con las características necesarias, tiene que ser acompañado de todos los recursos que necesita la policía. Exministro, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. Bien, díganos por favor, ya no hablemos de la salida del exministro, porque creo que eso ya es una página que creo que muchos le querían dar la vuelta y dejarla de leer, ¿no? ¿Qué cosa debería buscar la ciudadanía o querer encontrar en un nuevo ministro del Interior? ¿Qué cualidades debería tener ese ciudadano, esa ciudadana que ocupe ese cargo? Mire, ahorita tenemos el grave problema, la crisis de inseguridad que tenemos en el país, centrada en algunos delitos como el sicariato, las extorsiones, el cobro de cupos, los préstamos del gota a gota, entre otros hechos delictuosos cometidos por delincuentes en gran mayoría extranjeros, procedentes de Venezuela, algunos colombianos y por supuesto también la delincuencia nuestra, los delincuentes peruanos. Pero vemos que la crisis es sumamente aguda, hay protestas en todo el país, especialmente en Lima metropolitana, pero vemos que, por ejemplo, en Piura se ve esta crisis bastante difícil de resolver. El personal policial no se da abasto, el ministro no tenía las políticas que se necesitaba, por eso que ha sido censurado, ha sido acusado de ineficiencia y cuestionado ampliamente. Ante este panorama, la presidenta de la República y el premier tienen pues la obligación de presentar a un nuevo ministro que reúna las características y el expertise necesario para revertir esta crisis de inseguridad. Ahora, tiene que ser un ministro que tenga el perfil, que conozca el tema de la inseguridad. No se trata de poner a cualquiera, pero al definirse a la persona con las características necesarias, tiene que ser acompañado de todos los recursos que necesita la policía, y también tiene que haber un cambio en algunos artículos del Código Procesal Penal y devolverle a la policía las atribuciones que han sido arrebatadas por el Ministerio Público. Esas atribuciones que ha tenido la policía desde siempre, y eso ocurre en cualquier parte del mundo. La policía, los policías detectives, están a cargo de hacer la inteligencia operativa que corresponde, y esa inteligencia la hacen los detectives, no los fiscales. Los fiscales son los conductores de la investigación preliminar, pero desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista operacional. Y que tampoco los señores fiscales se consideren jefes de la policía o se consideren detectives. Entonces, todo esto trae como consecuencia un desánimo, una serie de hacer las cosas, el menor esfuerzo de parte de la policía, porque es la fiscalía que pone esta serie de problemas de querer desarrollar labores propias de la policía cuando no le corresponden, ¿no? Entre otros aspectos que tienen que darle al nuevo ministro para revertir esta crisis que tenemos. Ahora, general, ¿Bien? es cierto, rescato lo que usted dice del trinomio
que tiene que haber entre policía, fiscal y juez. No va a haber justicia en el Perú y no va a haber manera de combatir la inseguridad si ese trinomio no funciona, porque el policía, que es el primero que enfrenta al delincuente, lo pone ante el fiscal. Si el fiscal no prepara una buena acusación, entonces lo que va a seguir es de que el juez no va a tener los elementos para juzgar eficientemente a ese procesado. Pero me pregunto algo más. ¿Qué va a pasar cuando en las horas siguientes o durante la misma juramentación del nuevo ministro, en el momento que esté juramentando, en ese lapso de quizás 30 minutos que pueda durar esta ceremonia, se están robando cientos de celulares, quizás se esté asesinando una persona? Me pregunto, ¿cuánto tiempo puede durar ese ministro en tomar conciencia del cargo que está tomando y de ponerse en contacto no solamente con la propia policía, sino con las demás instituciones que son parte de vigilar pues el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar en que un ministro se siente y se organice para poder comenzar a dar un resultado? Durante eso van a pasar muchos asaltos, muchas muertes, mucha agua bajo ese río, ¿no? Claro que sí, una vez que se instale pues el ministro, hay que darle el beneficio de la duda, pues un par de meses para ver qué está haciendo, ¿no? Al menos cuáles son las proyecciones y si se ve alguna luz al fondo del túnel, pues. Si hay un plan estratégico que esté bien diseñado y que se esté haciendo las cosas bien, o se esté comenzando a hacer las cosas bien, se va a notar. Porque con el anterior ministro no se ha notado absolutamente nada. Uh-huh. Ha habido un abandono total, desánimo total en la policía, y no ha habido un liderazgo. Acá se tiene que sentir ese liderazgo y se tiene que conocer ese plan estratégico, se tiene que conocer qué es lo que está haciendo el ministro para revertir la crisis. Si no se ve en eso en unos 60 días o 90 días, entonces estaremos ante un nuevo fracaso, ¿no? ¿Usted es de los que cree que la investigación debe recaer nuevamente en la Policía Nacional? Por supuesto, la investigación es propia de los policías. Los policías estudian para ser detectives. Ser detectives hace inteligencia, o sea, ubicar, identificar y con el debido proceso capturar a estas personas. Con eso usted está cumpliendo su labor de detective, que no la debe hacer el fiscal, porque el fiscal no es detective, no es policía, el fiscal es abogado y él conduce la investigación desde el punto de vista jurídico, no de operaciones detectivescas. Si eso es tan evidente, entonces ¿por qué no se cambia la norma en ese sentido? O sea, ¿por qué no regresamos a como era antes? Porque simplemente pues el Ministerio Público ha ganado ese tipo de... A la fuerza ha hecho las cosas y sigue así, de esa manera, ¿no? Y no hay quien cambie. Eso se ampara en el nuevo Código Procesal Penal. Por eso hay que establecer las funciones de cada organismo, y de cada organismo que está a cargo de la cadena de justicia, ¿no? En este caso, ¿qué tiene que hacer la policía? ¿Cuáles son sus funciones perfectamente definidas? ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público? ¿Cuáles son las funciones del juez? ¿Y cuál es la función del INPE? Eso tiene que estar sumamente definido, clarísimo. En ese momento hay confusión, hay que cambiar eso. Y eso se puede aprovechar ahora que tienen facultades legislativas. El Ejecutivo podría tratar de agilizar ese tema que serviría mucho para combatir el crimen. ¿Usted se animaría a mencionar algunos nombres de posibles personas que pudieran ocupar el cargo en las siguientes horas del cargo de ministro del Interior? Bueno, no es pues no es necesario, ellos tienen que ver, el Ejecutivo tiene que ver, el presidente, el premier tienen que escoger, el que crean conveniente que está capacitado, verán pues los currículos de cada postulante, ¿no? Ellos llamarán, convocarán a las personas
que crean necesario y finalmente escogerán a la persona que ellos creen que debe ocupar el cargo en la cartera del Interior. Y digamos, No, pero dar nombres no es conveniente. digamos, ¿habrá alguien o habrá, digamos, una cola de personas queriendo ser ministro del Interior en este momento, en esta coyuntura, dado además la poca pues aprobación que ya tiene el gobierno en general, Exitosa. ¿no? Ante la opinión pública? ¿Habrá una cola de personas o es que más bien va a haber que salir a buscar a esa persona para el cargo y de repente Tienen que convencerlo, ¿no? Tienen que salir a buscarla, tienen que buscar a esa persona, porque no se trata de improvisar, pues, no se trata de simpatías, se trata de que haya una persona que sea capaz de organizar, hacer un plan y ser un líder dentro de los policías para que se pueda hacer eso, aunado pues a todos los recursos que necesita la policía y al tema legal que le estaba hablando del Código Procesal Penal. Ujú. Todas esas cosas son importantísimas para que tenga éxito el ministro, que tenga el expertise necesario luego de la selección que haga pues el ministro, o de repente ya le hicieron, ¿no? El ministro y la presidenta. Bien. General Hernani, yo le agradezco mucho su presencia en A el usted. programa y lo invito para una nueva oportunidad. Muchas gracias.